En estos diálogos de Chocó es importante también hablar con los dirigentes políticos y hoy nos acompaña aquí en los micrófonos, en las cámaras de Mario en tu radio, el dirigente político Delcy Bejarano Pinilla, jefe natural del partido Cambio Radical, quienes recientemente han hecho una adhesión de la campaña de Hilder Palacio Mosquera, que tiene como eslogan o tenía como eslogan, con Hilder yo decido, a la campaña Chocó Productivo de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, a la gobernación del Chocó, que empezaron a organizar con algunos líderes del movimiento liberal popular el famoso acuerdo de la coalición por la esperanza. Y en esa coalición por la esperanza, pues convergen muchos partidos, el Partido Conservador, está el Partido ADA, está el partido MAIS, otros partidos como Partido Cambio Radical. Importante es, Bejarano Pinilla, bienvenido a hablar con usted, Centro Democrático también, entre otras vertientes políticas. ¿Cómo avanza ese proceso de la adhesión de la campaña de Hilder Palacio Mosquera de Cambio Radical a la de Chocó Productivo? Mario, buenos días para ti. Mario, muy bien, muy bien. Estamos trabajando de manera organizada, muy tranquilos. Sabemos la responsabilidad que significa que un candidato con la segunda opción en las encuestas como Hilder Palacios haya tomado una decisión histórica, nunca antes vista en el departamento de Chocó, de unirse él como segunda opción con 17 puntos en las encuestas a el doctor Patrocinios, quien lidera las encuestas, lideraba en ese momento las encuestas con 23 puntos de favorabilidad. ¿Usted cree en las encuestas? Claro que yo creo en las encuestas. ¿Por qué? Las encuestas, cuando son serias, indudablemente que marcan lo que está sucediendo en materia electoral. Eso sí, eso es indiscutible. Lo que pasa es que cuando las encuestas no son favorables para algunos candidatos, pues entran a cuestionarse. Pero es indudable que el doctor Patrocinio lideraba las encuestas. Nosotros veníamos recorriendo el departamento del Chocó palmo a palmo. Tú sabes que nuestro candidato Hilder Palacio es un candidato de regiones, es un candidato de comunidades, de veredas, de pueblos. Y se sentía el fervor en su favor en la región del San Juan, en la región del Pacífico y por supuesto en la gran región de los Bagoes. Eso era indudable. Pero también sentíamos que en el atrato, especialmente en Quindó, donde tiene asentamiento el 30%, si no estoy mal, de la votación, teníamos dificultades. Y allí el doctor Patrocinios había demostrado un crecimiento brutal en materia electoral. Eso nos arrojó como análisis interno de que efectivamente debíamos mejorar en Quindó y así estábamos trabajando la coalición con Hilder. Yo decido, pero tan pronto el doctor Patrocinio de manera inteligente nos hace un llamado a un diálogo, pues nosotros no fuimos sordos ni mudos y decidimos escucharlo. El doctor Hilder nos comunicó a todo el equipo coaligado, a los líderes de Centro Democrático, a los de Colombia Justa y Libre y alguno que otro conservador que estaba con nosotros, porque en realidad el Partido Conservador, a pesar del coaval, no atendió el llamado inicial de nuestro candidato, es una realidad. Y junto con los líderes de Cambio Radical, iniciamos a escuchar las propuestas del doctor Patrocinio. Pero a la par veníamos escuchando las propuestas del Partido Liberal. No es desconocido para nadie que se habían iniciado inicialmente unos diálogos con el Partido Liberal en cabeza del representante Giovanni Carlos Alberto Domingo, que es nuestro amigo. Esa ala importante del Partido Liberal consideraba que en esta oportunidad el Partido Liberal, después de 3 gobernaciones y un desgaste inocultable de su dirigencia y de algunas
diría yo, malas acciones de gobierno, no debía presentar candidato a la gobernación del Chocó, y por el contrario debía centrarse en recuperar la alcaldía de Quibdó, que les hace esquiva por más de 25 años, les viene siendo esquiva. Esa era la propuesta inteligente de Giovanni Carlos Alberto. Me pareció un hombre muy inteligente, muy táctico, conocedor de la política, y esa apuesta de él indicaba, o quería él, que se hiciera una alianza entre el Cambio Radical y sus coaligados para que Hilder fuese el gobernador del Chocó con el respaldo del Partido Liberal, y nosotros a su vez respaldáramos a la candidata del partido ¿Qué daña esa alianza? ¿Por qué no se da que Hilder Palacio Mosquera sea el candidato que represente o lleve las banderas del Partido Liberal, de Cambio Radical, el Verde, que hoy está unido allá, entre otros partidos que podrían haber entrado en esa coalición? Esa era la visión del representante a la Cámara, pero no era la visión de otros miembros del Partido Liberal. Caso del doctor Milton Córdoba, quien no vio eso con buenos ojos. Me cuentan que el gobernador tampoco lo vio con buenos ojos. Algunos otros dirigentes del Partido Liberal tampoco lo vieron con buenos ojos. Y entiende uno pues que esa es una división, ese es un partido grande donde no hay una dirección unitaria, sino hay una dirección colegiada, diversa, donde hay unos matices y soltar la que no permiten tomar decisiones en equipo. De allí que se impusieron los intereses personales, de acuerdo a la explicación que nos daba el representante, de algunos dirigentes que, analizando el mapa político, expresaban, por ejemplo, cosas como estas. No, es que si respaldamos a Hilder, entonces el representante Giovanni fue el que señaló la candidata en Quibdó, tiene la credencial y además el gobernador es su amigo preferido, sería su amigo preferido. Entonces, como es natural, no se veían representados en esa propuesta del representante Giovanni y entraron en celos. Esos celos pues, llevaron a que no fuera fructífero ese diálogo, y en último lo que explotó los diálogos fue pues la entrevista del doctor Milton Córdoba, quien muy claramente expresó que el Partido Liberal no cedía el poder, sino que al Partido Liberal había que arrebatarle el poder. ¿Y a usted no les ha gustado esa frase? Pues que esa frase no le ha gustado ni a nosotros ni a ninguna dirigencia política del departamento. Él lo dice con mucha sinceridad. Él lo dice con mucha sinceridad. Y es su forma también de ser. Es su forma y se la respetamos. Y como él decide que efectivamente el Partido Liberal no puede ceder el poder, después de que Cambio Radical, bajo mi dirección, en el peor momento del Partido Liberal en la historia política del Chocó, en el año 2013, cuando quedó reducido a las cenizas después del triunfo de Luis Gilberto, una vez Luis Gilberto es separado del cargo por el Consejo de Estado en el fallo histórico de la inhabilidad, nosotros de manera transparente, coherente y sin amaños a la cosa pública, decidimos impulsar la campaña de Efrén Palacios Serna como miembro del Partido Liberal para que representara esa gran coalición que había elegido a Luis Gilberto y tomara las riendas del departamento de Chocó. Nunca se me olvida a mí, y no se le olvida a muchos, que esa campaña de Efrén Palacios la lideró fue Cambio Radical por encima del Partido Liberal en ese momento en el departamento de Chocó. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en el momento político que estamos viviendo. Quiere decir eso que si nosotros en el 2014, hicimos esa alianza y ese ceder el poder al Partido Liberal, y en el 2019 volvimos a respaldar a Ariel Palacios, sí, pues nosotros esperábamos un gesto de esos liberales, de esa dirigencia liberal, para que respaldara la posición del parlamentario Giovanni Carlos Alberto y pudiéramos continuar en una
alianza que conviene al Chocó, que le conviene a ellos, que le permite refrescarse, les permitía refrescarse después de 10 tortuosos años de poder y en un acto de contrición volver en el próximo periodo de ellos a la gobernación. Resumiendo, ustedes se sienten incumplidos. No, no nos sentimos incumplidos, nos sentimos despreciados, porque no puede caberle en la cabeza a nadie que el Partido Liberal pudiese pretender que después de que en el 2014 lo llevamos a la gobernación en su peor momento, con esa gobernación ganaron la credencial de Milton en el 2014, con esa ganaron la credencial de gobernador de Giovanni, con esa y con la ayuda nuestra ganaron en el 2019. Nos vengan a salir con el cuento chino o panameño que en el 2023 tenía que Cambio Radical otra vez arrodillarse a respaldar la candidatura de ellos para gobernación, porque según la teoría de algunos, con ese cuento le ganábamos a los Sánchez, eliminábamos a Patrocinio del mapa político porque era su última aspiración. Razones por las cuales hoy ustedes no hacen un pacto con los liberales, sino que deciden hacerlo con Patrocinio Sánchez Montes de Oca, con quienes estuvieron en un momento también en desacuerdos. A ver, nosotros no es que nos neguemos a hacer acuerdos con ningún sector. Nosotros lo que exigimos es respeto. Lo que exigimos es que se reconozca lo que el Partido Cambio Radical ha construido en los últimos 16 años en el Chocó. Cuando yo asumí las banderas de esa colectividad de la mano de Gonzalo Copete y después con la llegada posterior de Wilson Largacha y hoy de muchos más, como Hilder Palacios, que hoy es quien lidera el proyecto. Hoy Hilder es el que lidera el proyecto que nosotros construimos. Esa es una realidad. Y muchos más que han llegado. Muchos más que no quiero mencionar aquí por no hacerme tan extenso. Entonces, ese partido ya hoy es una realidad. Es la tercera fuerza. Es la tercera fuerza y vamos a seguir avanzando. Porque vamos a traerle soluciones al Chocó. Hablemos de la coalición que han hecho con Patrocinio Sánchez Montes de Oca ya más a fondo. Ha sido cuestionado el candidato Hilder Palacio Mosquera, ha sido cuestionado Delsin Bejarano, ha sido cuestionado el Partido Cambio Radical. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Sencilla. Nosotros tan pronto el Partido Liberal expresó lo que expresó a través de su jefe natural, el doctor Milton Córdoba, de que el poder no se cedía, que el poder se arrebataba, pues entendimos que debíamos arrebatárselo. Y el Chocó entendió y nos ha inducido a que le arrebatemos el poder al Partido Liberal. Entonces, una vez descartado el diálogo con el Partido Liberal, pues emprendimos el camino de construcción de un acuerdo con el Movimiento Liberal Popular y su candidato coaligado con otros sectores, que es el doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Y le dimos todas las facultades a Hilder Palacios para que adelantara esos diálogos. En 45 días, Mario, sí, ¿me excusas? Escuchas, de propuestas, ir y venir, llegamos a una conclusión. Y en esa conclusión, el doctor Patrocinio solicitó que se le diera la oportunidad a él en esa alianza de ser el gobernador del departamento del Chocó, para cumplir un sueño que él tiene, porque él fue gobernador 1 año y medio, si no estoy mal, y él tiene la intención, el sueño, el deseo de ser gobernador en un periodo completo de su departamento para poder materializar propuestas productivas que tiene para impulsar el desarrollo del Chocó. Hilder Palacios, por el contrario, le expresaba a Patrocinio que le diera la oportunidad a él de ser el gobernador porque tenía unas propuestas frescas, renovadoras, que quería cambiar la política, la dinámica de la política del departamento del Chocó y que él consideraba que la gente estaba solicitando cambios. Allí hubo ese punto de encuentro, pero no habíamos encontrado la solución. ¿Qué se hizo? La solución se tomó basado en que había un proceso en curso en el Consejo Nacional Electoral que pretendía revocar la candidatura del doctor Patrocinio Sánchez. En ese momento el doctor Hilder me comentó el tema y me dijo, Delsin, ¿qué hacemos para buscar una solución que permita
que nos pongamos de acuerdo rápidamente, que sea Patrocinio o sea yo. Me lo consultó a mí, se lo consultó a todos los aliados. Y recuerdo que en una conversación, así él y yo como abogados que somos, digo, pero podría ser la solución más fácil si tú le propones al doctor Patrocinio que si el proceso que hoy cursa contra él en el Consejo de Estado, perdón, en el Consejo Nacional Electoral, por supuesta doble militancia, si sale a favor de él, pues él es el candidato. Si sale en contra de él, por supuesto no va en el tarjetón, tú serías el candidato. ¿Y confiaban en que eso sí se podía dar? No. En caso tal... ¿Que se pudiera cumplir? O sea, Claro que sí, porque se pactó de manera verbal. Patrocinio y Hilder se pusieron de acuerdo y quedaron en eso. ¿Y cuál es el compromiso ahora que Hilder Palacio Mosquera está apoyando a Patrocinio Sánchez Montes de Oca hacia futuro? ¿Cuál es el compromiso que se ha establecido? Una vez superado por parte del doctor Patrocinio ese proceso, si se puede llamar así, que ya es de candidato. doble militancia, aunque ya está totalmente solucionado, ahí no hay dudas de que no existe esa doble militancia. Pues por supuesto Hilder, en un acto de gallardía y de seriedad, inmediatamente le dijo, doctor Patrocinio, yo le di mi palabra, usted salió avante, avancemos en la firma del acuerdo de adhesión. Entre otras cosas, quiero dejarle claro a todos los electores del departamento del Chocó, a todos los medios de comunicación y a los panfleteros, que el doctor Hilder está facultado por el partido Cambio Radical para firmar adhesiones y alianzas con otros candidatos si así lo considera necesario. En el aval que se les pidió por parte de la Dirección Nacional, allí se le otorgaron esas facultades para que si él en algún momento del proceso observase que su proyecto no era viable, que había que negociar, que había que aliarse, lo hiciera. El partido le dio las facultades. Por lo tanto, todos los candidatos del partido Cambio Radical a alcaldías, a asamblea y a consejos están inmersos en ese acuerdo de adhesión que firmó Hilder Palacios y la dirigencia del partido Cambio Radical, y en el cual se materializó la adhesión a Patrocinio para respaldar al doctor Patrocinio. No existe, Mario, ningún viso de doble militancia si un militante de Cambio Radical respalda al doctor Patrocinio. Te voy a entregar, para que lo plasme en esta entrevista, el poder donde en la parte final Hilder Palacios está facultado para firmar acuerdos de adhesión, acuerdos de alianza con cualquier candidato a la gobernación del Chocó en estas elecciones a realizarse el próximo 29 de octubre. Bien, el tiempo es corto y el tiempo en televisión además es corto. Nos queda un par de preguntas. ¿Y qué le hace pensar a usted que ganan la gobernación con Patrocinio Sánchez Montes de Oca y qué le suma Cambio Radical a esa coalición para alcanzar el triunfo el 29 de octubre? Porque escuchamos a los liberales que ellos ganan, escuchamos a Patrocinio que Patrocinio gana, escuchamos a Cambio Radical que ganan con Patrocinio. ¿Al fin qué? ¿Qué suman ustedes? Mario, ¿qué suma Cambio Radical en la campaña del doctor Patrocinio? Por favor, ¿qué suma? Son incontables los votos. Yo he recorrido con el doctor Hilder Palacios y esa comitiva que nos acompaña, sí, todo el departamento del Chocó. El discurso y la apuesta de Hilder es novedosa. Es sorprendente cómo la gente mira a ese nuevo líder del departamento del Chocó. Y es sorprendente cómo los chocuanos nos reclamaban, nos solicitaban, nos imploraban que si en algún momento del camino veíamos que la apuesta nuestra no iba a llegar a la final, nos coaligáramos con el doctor Patrocinio Sánchez y jamás con los otros sectores políticos. El Partido Cambio Radical, te puedo decir que en un 99.9%
estuvo totalmente de acuerdo, porque eso fue consultado con todos los municipios. Por eso en el acto de adhesión no solamente estuvo la dirección del partido, sino que invitamos a todos los candidatos de los diferentes municipios para que con su equipo de 2 o 3 personas asistieran a ese acto de socialización del acuerdo de adhesión. Pero además, después de ese acto que tú conociste, el central vino a una reunión individual de cada uno de los candidatos y su comitiva con el doctor Hilder Palacios, el doctor Patrocinio, un miembro del equipo del doctor Patrocinio y quien te habla. Y allí, con cada uno de los candidatos nuestros, se hizo los acuerdos, se les informó de qué se trataba ese acuerdo y se concertaron los acuerdos que ahora debe cumplir Patrocinio en favor de ellos. Así que, tú me hiciste una pregunta que se me escapó, que por qué los liberales o algunas personas decían que ese acuerdo tenía... Está viciado. Había dificultades. Pues porque están asustados. Porque es que saben... ¿Quiénes están asustados? Todos los otros contendores están asustados. Y Diga especialmente nombre. los que van a perder el poder. Diga nombre. Mira, es que yo le decía a alguien del equipo de Patrocinio que a la alianza nuestra lo que le falta es entender qué vamos a ganar. Pero a los contrarios, lo que les sobra es entender qué van a perder. Ellos sí saben qué han manejado en 10 años de regalía y qué han hecho con ella. Nosotros los que vamos a ganar, o concretamente el sector del doctor Patrocinio, no saben qué va a ganar. Por eso es ese ímpetu de los que van a perder, de montar en chismes, de decir que Hilder se vendió, que le dieron 1.500, que no sé qué, que el que vote de Cambio Radical con Patrocinio entra en doble militancia. Un poco de estupideces jurídicas que están totalmente descartadas, como te estoy diciendo. El documento tú lo puedes subir y yo te lo voy a dar en la entrevista. En el aval, Hilder Palacios está facultado por la Dirección Nacional del Partido y especialmente por el doctor Germán Córdoba, secretario general del partido, para firmar acuerdos de adhesión o de alianza con cualquier otro candidato. ¿Por qué las campañas, todas, se centran tanto o centran tanto su discurso en los recursos de regalías? Sabemos su importancia para el departamento del Chocó, pero ¿por qué centran tanto el discurso en el tema de regalías? Porque es el único ingreso serio que tiene el departamento del Chocó, porque no generamos ningún otro ingreso diferente a ese y al del licor, porque no somos capaces de inyectar esos recursos en proyectos productivos para que la gente genere ingresos propios, para que volvamos a esas regalías rentables, para que el Chocó deje de ser consumidor y se convierta en productor, que es lo que pretende el doctor Patrocinio. Quieren mantener al pueblo en esa sumisión para que no despierte, para que no entienda que puede ser productivo, que podemos ser rentables para el PIB nacional. Y esa es la gran discusión. ¿Qué vamos a hacer en el Chocó? ¿Qué somos nosotros, Mario? ¿Qué producimos? ¿Para qué servimos? Hoy no somos sino consumidores de productos antioqueños, risaraldenses, etcétera, etcétera. Por eso hay que cambiar la dinámica. Pero no solamente la dinámica de la política, la dinámica de cómo hacer la política y cómo vender un verdadero proyecto. Esos dos programas de gobierno que hoy se coaligan, el de Patrocinio y el de Hilder, van a hacer cambiar la dinámica política del departamento del Chocó. ¿Cuál es el resultado para usted del 29 de octubre? A ver, yo he hecho mis cálculos, Mario, y tú sabes que tú y yo, cada 4 años, tú me permites hacer una entrevista una semana antes de las elecciones y nunca he fallado. En el 2011 te hice el cálculo de cómo iba a ganar Luis Gilberto, ¿recuerdas? Y me felicitaste. En el 2014 te dije cómo iba a ganar Efrén Palacios las elecciones atípicas y me felicitaste.
En el 2015, después de la caída o movimientos en falso de nuestro candidato para ese momento, Amán Alirio, te dije, una semana antes ganó Giovanni Carlos Alberto la gobernación. La teníamos nosotros hasta 15 días antes que Amán era gobernador. No sabemos qué pasó porque nunca hemos recibido unas explicaciones serias de qué pasó, solo él lo sabe. Y Giovanni, te dije, 8 días antes nos ganó la gobernación, la votamos nosotros. En el 2019, tú me dijiste, ¿por qué no vas a continuar con Harold para alcaldía y con Nigeria para la gobernación? Porque te dije, es imposible que un partido como Cambio Radical llegue a la final con candidato a la gobernación y candidato a la alcaldía de Quibdó. Nos vamos a decidir por una de las dos. Y la que tiene la opción clara hoy es la de Harold Mosquera. Eso me causó problemas. Pero después todo el mundo me dio la razón. La misma Nigeria. Ahora me dijo él, si usted tenía la razón. Uno no entiende como candidato. Cuando el líder le dice a uno, por esto y por esto no continúe. Se enfrasca, pero usted tenía la razón. Hoy el panorama es totalmente diferente. Hoy el concepto mío es que Cambio Radical no podía salir por gobernación de Quibdó gobernación del Chocó con Harold, gobernación del Chocó con Hilder y alcaldía de Quibdó con Harold. Y el concepto mío, el que emití en la ciudad de Bogotá, era de que la opción real la tenía Hilder para gobernación. Me causó problemas, ¿correcto? Hoy, ¿qué te quiero decir? El día 29 tú te vas a dar cuenta lo que va a pasar. Y te aseguro que si no me fallan los cálculos esta vez, te dije en el 2019 que Ariel era el gobernador y te dije la diferencia. Te dije, va a oscilar entre 10.000 votos, 7.000 votos, quedaron por ahí más o menos. ¿Y ahorita cuál será la más? Ahora la diferencia, en lo que yo tengo en mis cálculos, es que Patrocinio Sánchez, con esta coalición a sus espaldas, va a obtener el triunfo en mínimo 27 municipios de los 30 que tiene el departamento del Chocó. No existe ninguna posibilidad electoral de que no sea así. Mecánicamente, conteo voto a voto, sector político, partidos y movimientos que respaldan a Patrocinio, ese es mi cálculo. De los 30 municipios, Patrocinio va a ganar en mínimo 27 municipios del departamento del Chocó. Tengo 3 en rojo que estoy analizando. 3 en rojo que estoy analizando. No voy a decir quiénes son, porque entonces los pongo en el tapete para que nos contragolpeen. Pero hoy, Patrocinio Sánchez es el virtual gobernador del departamento del Chocó con una mayoría abrumadora. No solamente porque haya obtenido 65.000, si no estoy mal, votos. 62.000. 62.000 votos en la pasada contienda electoral, porque yo no sumo así como suma Odín, más conocido como Mano Pelé. Yo sumo es con realidades de hoy, sino porque el partido de la U, que estuvo dividido en las elecciones pasadas, tú sabes que estaba Patrocinio y Quique. Patrocinio obtuvo 62.000 votos, Quique y Bernardo y sus aliados tuvieron 25.000 votos, hoy dieron ese gran paso de unidad, ¿correcto? Partido Conservador estaba con el candidato liberal, hoy está acá en un 90%. Entiendo que los Trujillos están por ese lado. Son una gran fuerza, ellos están por ese lado. Centro Democrático también estuvo por allá, está acá. Colombia Justa y Libre también estuvo allá, está acá. Y así sucesivamente. Y Cambio Radical, que también estuvo allá, hoy ya con candidato propio, que era el segundo en las encuestas, a 5 puntos de Patrocinio, con ese magnífico trabajo de Hilder Palacio y nosotros atrás, se ha sumado a Patrocinio Sánchez. Matemáticamente estaríamos hablando que las encuestas estarían 23 y 17, da 40. Y Nubia, Carolina, está con 11. Que haya subido, por supuesto que tiene que subir, pero de llegar allá, eso es imposible. Porque el río Atrato vierte sus aguas, es hacia el Golfo de Urabá. No los vierte ni hacia Lloró, ni mucho menos se mete por el río Quito. O sea, eso no vierte hacia arriba, eso vierte es hacia abajo. El río baja. El río baja. Y cuando tú pierdes los aliados,
pues tienes que bajar. Ella baja porque pierde todos los aliados, Patrocinio sube porque suma todos los aliados que tenía el Partido Liberal en las elecciones de 2019. Así que ahí no hay nada que hacer. Eso está totalmente definido. Patrocinio es el virtual gobernador del departamento del Chocó. Que le coja 40.000 votos, no sé. Que le coja 30, no me atrevo. Que le coja 20, no me atrevo. Muchos inclusive votarán por ella porque es mujer, solidaridad, pero siempre pensando que allá atrás hay unas personas que no entendieron la dinámica de ese Chocó nuevo. Que no entendieron al representante Giovanni Carlos Alberto, su partido no lo entendió. La propuesta de Giovanni Carlos Alberto Domingo era la más sabia. Llevamos 3 gobernaciones. Aliémonos con quien nos ha ayudado. Cedamos el poder, entre comillas, y regresemos frescos en el 2027 al poder. Pero como ellos creen, algunos, que eso es una herencia que le dejó Diego Luis y que no la van a ceder, pues si no es en la notaría, que se las vamos a quitar, será en las urnas del día 29 de octubre. Se nos acabó el tiempo. Delsin Bejarano, queremos agradecerle esta oportunidad, este diálogo y suerte para ustedes, suerte para los cordobistas, para los liberales, suerte para los conservadores, para la coalición de la esperanza, para Cambio Radical, suerte para todos. Sí, señor, te agradezco, Mario, esta deferencia y quería aprovechar para despedirme diciendo algo. Por ahí andan algunas bodegas también comentando el tema del por qué Hilder no presenta la renuncia ante la registraduría. ¿Para qué presenta renuncia un candidato cuando ya el calendario electoral, que es el que rige las elecciones, lo dijo? Hasta el 8 de septiembre se puede renunciar a una candidatura. Eso es algo inocuo. Presentarla o no presentarla no incide en absolutamente nada. Simplemente él puede adherirse, puede aliarse, como hizo, por ejemplo, nuestra candidata en Tadó, Ana Yancy, que se adhirió en el día de ayer al doctor Peñita y garantizó, por supuesto, el triunfo de Peñita como alcalde de Tadó. Eso es normal, pero ya renunciar no tiene ninguna incidencia jurídica, porque el calendario electoral es el que rige las elecciones y hasta el 8 de septiembre le decía le permitía a cualquier candidato que quisiera no aparecer en el tarjetón que si renunciaba, allí lo eliminaban del tarjetón. El que renuncie o no renuncie después del 8, simplemente se quita y va a aparecer en el tarjetón. Presente esa carta ya o no la presenta, pero eso es inocuo. Eso no tiene ningún efecto jurídico. Más claridad, ahí está bien claro. Gracias, Delsin. A ti muchas gracias, Mario. Mario en tu radio.